Porque si vas a un pueblo, no puedes decir que Italia es para los viejos porque fuiste a un pueblo de 500 habitantes y no había nada. La culpa no es de Italia, que elegiste mal. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a hablar de un tema porque me han dicho que Italia es para los viejos, Italia es para los jubilados. Yo quiero hablar acerca de este tema porque quiero dar mi opinión. Como siempre en este canal se trata de mi opinión. ¿Por qué uno cree que Italia es para los viejos, para los jubilados, para el retiro? Bueno, si bien sabemos, Italia tiene mucha población mayor, muchos ancianos. El tema de los jóvenes es complicado, pero en Europa en general es complicado. No es que en Italia también, que en Italia también es uno de los más complicados, pero no es que solo pasa acá en Italia con el tema de los jóvenes, que se van los jóvenes que van a otro lado. A raíz de ciertos comentarios, bueno, quiero contarles de lo que yo veo acá, ¿no? Como les digo, si bien veo mucha gente mayor, también veo mucha gente joven. Hay mucha gente joven, hay niños, hay un montón de... Incluso acá en esta ciudad que estoy yo, que tiene aproximadamente 20.000 habitantes, no es una ciudad muy grande, no es una ciudad de las más grandes de Italia, y por lo tanto debería estar un poco más despoblada, por así decirlo, pero no. No es el caso de esta ciudad, no está despoblada, es una ciudad que tiene movimiento, a pesar de que no es una ciudad turística, como ya he hablado en otros videos, les he mostrado que no es una ciudad turística. Acá el trabajo se basa principalmente en lo que es orfebrería, en lo que es el trabajo del oro. Hay muchas orfebrerías acá, que quiere decir que bueno, que trabaja en el oro, en las piedras preciosas. Acá se fabrica mucho todo el tipo de joyas y bueno, por acá está la sede de Bulgari, la fábrica de Bulgari, mejor dicho, está acá en esta ciudad, acá, y también tiene una escuela muy grande y bueno, forman gente para trabajar de orfebre. Muchos que se dedican a esto, estudiaron esto, pueden saber o saben que esta ciudad es muy desarrollada en este trabajo. Pero en los demás, en el turismo o trabajos de otro tipo, escasea porque claro, es una ciudad chica, tiene 2 o 3 bancos, tiene 4 o 5 supermercados, y no hay mucha oferta laboral porque se dedican básicamente a eso. Si querés otro tipo de movimiento, ciudad más grande, cuando tenés un montón para elegir. Lo mismo pasa para esta persona que me dijo que Italia es para los viejos, que Italia es para los jubilados o los ancianos. Yo no lo creo así, no lo pienso así. Si bien uno viene, por ahí esa persona vivió o estuvo o visitó, porque tampoco lo sé, ¿no? Un pueblo donde había población longeva, población anciana, digamos. Resulta en los pueblitos de 1000, de 300 a 1000, 1500 habitantes, ahí sí vas a encontrar muchos ancianos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay nada, y la juventud necesita trabajar. Esta gente porque está retirada, porque ya no trabaja, ya no está en el mercado laboral. Entonces, por lo tanto, ¿qué se encuentra en los pueblitos de menos de 1000 habitantes? Se encuentran ancianos. ¿Y qué tiene un joven para hacer ahí? Más que dar una vuelta y mirar el paisaje, nada, porque no hay boliches, suele no haber bares, suele no haber un montón de cosas que los jóvenes buscan. Ahora, como yo le respondí, si te gusta la joda, hay opciones para elegir un lugar donde vivir en Italia que tenga movimiento nocturno. Por ejemplo, si te gusta el movimiento nocturno, te gusta la playa, te gusta el mar, te gusta la montaña, la joda, lo que sea, lo podés encontrar. No es que el país es o no es tal cosa. Como en todos lados, siempre vas a tener alguna opción disponible a tus necesidades. Y esto pasa también con esto. ¿Te gusta la joda? Puedes ir a ciudades donde encuentres esto que te gusta a vos, ¿no? Porque si vas a un pueblo, no puedes decir que Italia es para los viejos porque fuiste a un pueblo de 500 habitantes y no había nada. La culpa no es de Italia, vos que elegiste mal el lugar donde vivir porque no investigaste, no buscaste, básicamente, o porque quizás no tuviste la oportunidad, también puede ser, ¿no? No tuviste la oportunidad y caíste en ese lugar. Pero el tema es que no le eches la culpa al país por algo que no encontraste vos, porque si los buscas, lo hay. Acá Italia lo tiene joda. Hay países que son más para joda,
tampoco es el país, vas a tener ciudades. Muchos dicen, no, pero España es más movido, más que... Bueno, España tiene Barcelona, que es una ciudad recontra turística, está llena de inmigrantes, muchísimos inmigrantes, tiene mucha vida nocturna porque se hizo la fama de eso. Después tenés en Ibiza también, España, que pertenece a España, y también tenés la fama de la vida nocturna. Cada uno tiene que ir buscando lo que necesita, lo que quiere. Entonces, si viniste a un pueblo de 500 habitantes o 1000, le erraste vos. Ese es el punto que quería básicamente decir, ¿no? Es como que yo me vaya a la montaña y diga, che, pero acá es aburrido, no se puede hacer surf. Yo quiero hacer surf y andar en barco con olas y no está. Bueno, el lugar. Si voy a la montaña voy a tener otra cosa. Si quiero eso me tengo que ir a la costa, al mar. Aprendan. Yo no tengo que darle clases a nadie, de hecho no se las doy a nadie, sino simplemente tiro mi experiencia y alguna opinión. Pero siempre sean conscientes de lo que ustedes quieren, porque si van a un lugar y no es lo que quieren, bueno, van a pasar mal o no van a estar completamente bien. Tienen que buscar siempre dentro de sus posibilidades lo mejor que puedan encontrar, esto en todo ámbito, en todo aspecto. Pero bueno, hay gente que por ahí a veces no le da bolilla y después termina criticando el lugar por un error propio, ¿no? Y eso, la verdad, para mí no está bien, pero bueno, hay gente que lo hace y lo va a seguir haciendo. No va a cambiar eso, así que bueno, nada, yo simplemente doy mi opinión. También quiero decirles, para la gente que, bueno, piensa en un país y generaliza por tal o cual motivo, les quiero decir que Italia es un país donde tiene mucha diversidad, no es igual todo el país. Es muy, si bien no es un país muy grande, nosotros en Argentina quintuplicamos el tamaño de Italia más o menos, pero a lo que voy es que es un país donde tiene mucha influencia de muchas culturas, tiene mucha historia y no es igual el norte, el centro, el sur, varía un montón. Por ahí algo que no estás encontrando en el sur lo vas a encontrar en el norte, o al revés, o lo que no encontrás en ninguna de estas dos cosas lo encontrás en el centro de Italia. Es muy variado lo que podés encontrar a lo largo y lo ancho de Italia, más a lo largo que lo ancho porque es más al largo que ancho, pero bueno, tiene un montón de diferencias. Si ya podemos hablar de diferencias, vamos a hablar principalmente de lo cultural, en cuanto, bueno, lo más notable es el idioma, el trato de la gente, la calidad de la gente, comidas, bueno, algunas cosas varían, pero bueno, encontramos en diferentes regiones, diferentes comidas, como ya le hice un video, pero bueno, podemos encontrar comida de diferentes regiones en cualquier parte de Italia, la comida no es un problema. El tema es el trabajo, el tema es lo cultural, el tema es el idioma. Otra cosa importante es el idioma porque se habla mucho de dialectos, eso ténganlo en cuenta, gente que por ahí no lo sabe, tanto en el norte como en el sur, una variedad infinita de dialectos y te vas a hacer un lío porque no es el italiano que estudiaste para venir a Italia. Tenés que saber, ¿ves? Todas estas cosas hay que saberlas de antemano para no llevarte una sorpresa, para no pasarla mal o no entender, por ahí no entendés nada. Entonces es un país muy variado, donde ya partiendo de todo esto que les estoy diciendo podés encontrar millones de cosas, millones de oportunidades y no se queden con una sola cosa, porque hay gente que opina y estuvo en el campo, hay gente que opina de Italia como si fuese toda igual y no lo es, ningún país es igual, pero yo hablando de Italia les digo que no es así. Lo mismo pasa en Argentina tenés básicamente todo centralizado en Buenos Aires. Y lo digo por experiencia, en lo cultural, en lo artístico. Si vos querés progresar, querés crecer, querés estudiar, yo nacido en La Pampa, te tenés que ir a Buenos Aires porque ahí tenés la opción de crecer, de desarrollar, de estudiar y bueno, todo esto. No tenés yo no tenía lo que quería en mi ciudad o en mi provincia, entonces hay que ir a Buenos Aires. Bueno, acá pasa lo mismo, es muy diferente una región a otra, entonces por eso digo que cuando hay gente que opina desde conociendo solamente un lugar, una región, yo estuve viviendo en el sur, después vine a vivir acá al norte, conozco
por suerte conozco bastantes regiones, bastantes lugares, desde Palermo, bien al sur de Italia, en la isla de Sicilia, hasta bien el norte, el Valle de Aosta, todo lo que es Bolzano, toda esta bien al norte y extremo bien sur, ¿no? Y les puedo decir que son muy diferentes. Así que cuando uno estuvo solamente en Bolzano y opina de toda Italia como si fuese todo igual a Bolzano, está verdaderamente equivocado. Esto es un error común de gente que no conoce muchas regiones de Italia y que no ha vivido, por supuesto, tampoco. No podemos opinar hablando de todo un país o generalizar. El error está en generalizar. Cualquier cosa que opines en tu vida, si generalizas, es porque algo anda mal. Ahora en este momento se está viendo una especie de nubarrón atrás mío. Espero que no se largue a llover, espero que no. Pero acá en la plaza, acá en este momento hay una fiesta acá en la ciudad, que están todos los deportes, están promoviendo los deportes acá en la ciudad y están todos los niños ahí jugando en los juegos que les hacen participar y todo esto. Y bueno, está lleno de gente, estoy viendo muchos niños. Si bien hay mucha gente mayor, también veo muchos chicos. Yo sé que tiene problemas de natalidad y tal y todo esto, pero bueno, chicos se ven todavía, así que no, esto se va a ver de acá a 10, 20 años, va a ser un problema, pero bueno, hay que empezar a verlo ahora igual. Si quieren saber más de Italia, si quieren saber cómo es la vida acá, yo les puedo contar, pueden seguirme en el canal, suscribirse si aún no lo hicieron, darle un like a este video si les gustó el contenido. A través de mis ojos, de mi visión, les voy contando cómo es Italia, ¿no? Todo lo que voy viviendo, lo que voy conociendo acá en este hermoso país, que tiene sus defectos, tiene sus cosas, pero también tiene su parte buena, como todo el mundo, como todos los países del mundo. Vamos a tener críticas, vamos a tener opiniones, todo el mundo tiene la suya, y bueno, así es el mundo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima. Chao.